observamos distintas realidades. Para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada Entre muchas. De la gurizada que puede poner su votito para candidatos a intendente, concejales, gobernador, diputados provinciales, dictamen, resolución del Tribunal Electoral. Todas las provincias adecuaron sus legislaciones, incorporando también las categorías provinciales y locales, salvo la provincia de Santa Fe, que era la única provincia del país sin voto joven. Es una buena noticia. Igualmente habrá que esperar la ley porque evidentemente también es necesario que tengamos un marco legal, pero no deja de ser enriquecedor que los chicos puedan ir a votar. O sea, siempre ir a votar es celebrar la democracia. El voto joven en Santa Fe, un camino con obstáculos. Hasta esta semana, Santa Fe era la única provincia del país en la que los jóvenes no podían votar en elecciones provinciales y locales, luego de que se aprobara a nivel nacional en 2012. En esta edición de Cíclope analizaremos por qué fue cuestionada la normativa y si finalmente los jóvenes de 16 y 17 años van a poder votar en estas elecciones. ¿Qué es el voto joven? Para mí es algo muy importante porque nosotros, como jóvenes, tenemos otra perspectiva diferente acerca de lo que es la política. Es necesario ya que nos involucra un montón, porque prácticamente somos el futuro del país, se podría decir. Entonces, siendo también nuestro derecho poder investigar y formar una opinión propia. En la provincia de Santa Fe nos encontramos con una realidad que a nivel nacional se ha legislado en favor de lo que se denomina el voto joven, de los chicos 16 y 17 años puedan votar en el nivel nacional. Esto ha generado un claro desfasaje con la Constitución provincial y con la situación de estos chicos que concurrían a votar para cargos nacionales y no así para gobernador, vicegobernador y cargos locales, intendentes y concejales. No hay voluntad política, no la hubo en este tiempo de parte de los bloques mayoritarios para avanzar con una ley de voto joven que venimos insistiendo ya hace 5 años junto al diputado Rubén Giustiniani, y al no conformarnos con la vía legislativa, porque entendíamos que Santa Fe lamentablemente no podía seguir estando en esa situación de oscuridad que significaba ser la única provincia del país sin voto joven, es decir, que las y los jóvenes de Santa Fe desde el año 2012 que se modificó la ley de ciudadanía podían votar a las categorías nacionales, pudiendo votar, por ejemplo, una política macroeconómica, un proyecto de país, como lo que significa poder votar a presidente, pero no podían votar a gobernador, a diputados provinciales, a los intendentes, a los concejales, que son, en definitiva, la política de cercanía que conoce de primera mano sus necesidades, y por eso era muy importante poder resolver esta situación de evidente discriminación. Capaz que no militamos como antes se militaba, pero tenemos otras formas de militar y es súper importante el voto porque nos considera como personas que podemos elegir también, y a nivel provincial también me parece importante porque es lo que vivimos día a día y es en lo que estamos más metidos y de lo que más podemos entender qué es lo que pasa. Lamentablemente una legislatura que es de una endeble institucionalidad, porque no ha podido resolver en estos últimos años cuestiones tan elementales como, por ejemplo, avanzar y dejar de ser la única provincia del país que no tiene ley de educación, la única provincia del país que no reformó su constitución, que este era también el principal argumento respecto del freno, ¿no? De no avanzar con una ley de voto joven, cuando en realidad uno se iba a las otras provincias y veía que había provincias que lo habían incorporado de facto, tomando el padrón nacional, había provincias que habían aprobado sus legislaciones, incluso había provincias en las cuales se había judicializado la ley de voto joven, porque tenían la misma situación en respecto de la Constitución provincial que tenemos en la ciudad de Santa Fe. La Constitución de la provincia establece que tienen derecho a sufragar las personas mayores de 18 años. Y eso está en una cláusula de la Constitución.
pero que en definitiva, cuando uno va a la letra de la Constitución, se establece que los electores son los mayores de 18 años, pero se habla de la obligatoriedad del voto. Acá estamos hablando de una ley de ciudadanía que habilita el voto facultativo, el voto optativo a nivel nacional, y en la provincia de Santa Fe jamás la provincia de Santa Fe ni avanzó con una reforma constitucional, ni avanzó con una ley de voto joven. Por eso hicimos esta presentación junto al diputado Rubén Giustiniani. Luego de la petición de los diputados provinciales Rubén Giustiniani y Agustina Donet, se logró la opinión favorable del Procurador General de la Corte Suprema de Justicia. Pasó por la aprobación del Tribunal Electoral de la provincia un pedido de impugnación por parte del Partido País y el Frente Primero Santa Fe, y finalmente una negativa a tratar el tema por parte de la Corte Suprema santafesina. ¿Por qué se cuestionó el voto joven? La provincia de Santa Fe, en principio, desde el derecho constitucional, se plantea de que, bueno, es una norma específica en la Constitución. Una de las posibilidades de modificarla es que se modifique la Constitución. Acá los procesos de reforma de la Constitución que incorporaban esta posibilidad de voto joven no prosperaron. Recordemos el último, no hace mucho. También se planteó la posibilidad de que haya una ley, digamos, que adecúe esto, y esto personalmente yo he participado de instancias de audiencias públicas en Cámara de Diputados, representando en este caso el Colegio de Abogados de la provincia de Santa Fe, a favor de la incorporación de los chicos de 16 y 17 años por una ley, digamos, por una ley. Si se hubiese sancionado esa ley, cosa que no sucedió, ¿sí? No tenemos una ley que habilite al voto joven, se hubiese rápidamente generado lo que de alguna manera se genera en todo el país, que es los procedimientos de ampliación de derechos. El tribunal ratificó, se expidió al respecto en primera instancia a favor de nuestra presentación, luego ratificó una vez más esa presentación producto de un recurso de inconstitucionalidad presentado, y ahora es la propia Corte la que se expide al respecto y rechaza el abocamiento en este tema, con lo cual queda absolutamente firme la decisión del Tribunal Electoral de que este año, el año electoral que está en curso, sea el primer año que tenemos en la provincia de Santa Fe voto joven, y realmente es un gran orgullo y alegría porque lo consideramos una victoria colectiva de quienes han venido trabajando muchísimo a destajo en toda la provincia para poder tener una vergüenza menos y un derecho más. Particularmente me hubiese gustado que hubiese sido por un proceso de reforma legislativa, no por una incorporación de una resolución del Tribunal Electoral, que tiene este nombre, Tribunal Electoral, pero tiene una naturaleza por lo menos discutida. ¿Por qué? Porque es un tribunal no permanente, si bien lo integra el presidente de la Corte, y esto puede llegar a confundir, es el tribunal encargado de regir la vida de los procesos electorales. Y esto ha generado una problemática de que hubieron presentaciones en contra de esta situación del voto joven. Presentó un Partido País, un recurso de reconsideración ante el tribunal, diciendo de que la resolución tenía algunos problemas técnicos. Por ejemplo, no se sabía si el voto era facultativo o obligatorio. Hay que recordar que la legislación nacional lo hace facultativo. Los chicos de 16, 17 años, chicos y chicas de 16, 17 años, pueden o no votar, es facultativo. Tengo muchos amigos que piensan votar y otros también que no. Es medio como mitad y mitad, porque la verdad que hay muchos que no se sienten identificados con la gente que se está postulando en las elecciones, o tal vez que no les interesa, o militan por otro lado, por redes sociales o también en la escuela. Va medio, creo que hay más que no van a votar que los que van a votar, pero sé que hay muchos de mis amigos están súper entusiasmados con informarse. Estaba hablando con una amiga de algún día juntarnos y debatir y ver entrevistas, ver cosas, ver las propuestas. Y también había otra situación vinculada a algo específico de la legislación electoral provincial, que es que el 1,5% de la participación electoral es el piso o el umbral requerido para pasar a la general.
Y al ampliar este padrón podría estar afectando los derechos de la participación política de las expresiones políticas que no son las mayoritarias. Es una cuestión que está como medio dividida porque tengo compañeros y amigos que están realmente interesados y están como que tienen la idea de ponerse a investigar realmente para poder formar una opinión propia, pero por otro lado tengo amigos que no están tan interesados en involucrarse en la política, o por lo menos no ahora. Y yo creo que es porque en sí la política puede llegar a ser un poco abrumadora, porque si uno realmente quiere formar una opinión que tenga una base fuerte, tiene que ponerse a investigar la historia, también la biografía de aquellos candidatos, porque es algo muy importante, por ejemplo, si se cambian de un bando a otro. Entonces hay que tener un montón de cosas en cuenta para poder tomar lugar en la política, y es algo complicado. La juventud quiere participar y porque la juventud tiene el derecho a hacerlo. Durante mucho tiempo, e incluso en estos tiempos, vemos, escuchamos debates en los cuales se dice, bueno, el voto joven, pero que viene de la mano de obligaciones, de responsabilidad. Por supuesto que es así, y hay una juventud que incluso está más informada y capacitada por el acceso a los medios digitales, al internet. Por otro lado, la cuestión de la responsabilidad penal juvenil para esos mismos chicos tiene otra dimensión. A los chicos hay que acompañarlos en su proceso de maduración, y la situación de responsabilizarlos penalmente me parece que no tiene que ver estrictamente con una ampliación de derechos, sino que están en un proceso madurativo en donde ejercer un punitivismo penal en ese sector no me parece saludable bajo ningún aspecto, sino que se lo tiene que acompañar. Por eso hay, digamos, legislaciones específicas sobre determinado tipo de delitos y determinado tipo de procedimientos especiales para los denominados jóvenes, menores, adolescentes en conflicto con la ley penal. Me parece que las dos situaciones no hay que ligarlas porque se confunde la población, porque tienen dos sentidos distintos. Uno está establecido en una ampliación de derechos y otro se los tiene que acompañar y proteger. Hay que decir en primer lugar que los jóvenes en nuestro país ya pueden ir presos. Con 14, 15, 16 años, muchos jóvenes van presos. Lo que sí no existe es un marco legal en el cual esto se dé, ¿no? Y en el cual se desarrolle un proceso judicial que sea acorde y respetuoso de los derechos, de las obligaciones de todas las personas y, por supuesto, en estos términos de la juventud. Lamentablemente, hoy en Argentina tenemos un vacío legal. En la provincia de Santa Fe también se ha llevado adelante un debate, o por lo menos se han presentado proyectos, incluso hay proyectos del Poder Ejecutivo. Nosotros siempre hemos tenido la voluntad política de poder trabajarlos y lamentablemente una vez más las mayorías parlamentarias no han dado lugar a poder avanzar con este tipo de legislaciones. Y el derecho al voto trae aparejado responsabilidades, obligaciones, pero las y los jóvenes en concreto hoy en Argentina pueden ir presos, y sí lo que hay es una falta de regulación respecto de la justicia en términos de que no pueden ser juzgados. Luego de un largo camino administrativo, legislativo y judicial, el voto joven será una realidad para las y los adolescentes de 16 y 17 años, quienes podrán participar activamente en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo 16 de julio y las generales del 10 de septiembre. El futuro del voto joven. Hay una juventud que decide participar y que cuando uno va a los números vemos que se ha incluso duplicado la participación de las y los jóvenes en lo que respecta al voto joven desde la implementación en el año 2012, como te decía, con la modificación de la Ley de Ciudadanía hasta la fecha. Es decir, hay una juventud activa que participa, que ronda un 60, un 70%, y vemos como en contrapartida también que, sin embargo, el voto obligatorio, el voto de los mayores de 18 años, es un voto que va descendiendo en las provincias. Pienso votar en las próximas elecciones porque es el primer año que yo podría votar y me parece súper importante tomarnos a los adolescentes y a los jóvenes como actores políticos también y entendernos como personas que podemos decidir sobre las cosas que pasan en el país
que también es para construir un futuro. Nosotros vamos a ser los que van a seguir estando en el país por mucho tiempo más. Y es muy importante también entender el poder que tenemos sobre eso. Además, a mí me gusta un montón la política, me interesa un montón al momento de informarme y todas esas cosas que son súper necesarias, que lastimosamente mucha gente no se toma el tiempo de realmente informarse con fuentes fidedignas y no de cualquier lado. Me parece como algo re lindo todo ese proceso y nos hace seres pensantes también. Sí, la verdad que en las próximas elecciones pienso votar porque me gustaría ya empezar a formar una opinión propia acerca de mis ideales y también las necesidades colectivas que también son muy importantes. Entonces yo lo que pienso hacer es ponerme a investigar todos los partidos políticos en sí y causas que tengamos en común colectivamente. Para eso, para poder formarme políticamente y tomar una decisión que tenga una base fuerte. Es que todo proceso de ampliación de derechos es positivo, es decir, es muy bueno de que los chicos de 16 y 17 años puedan votar. Esa es una posición que tiene que ver con los principios. Pero quizás esta vía elegida, que es una decisión del Tribunal Electoral ampliando un padrón electoral, no puede hacerse de cualquier manera. Tenemos que entender que las instituciones, en definitiva, a mí no veo saludable que un poder judicial legisle. Yo me pronuncio a favor de que exista una legislación, y esto necesariamente puede ser muy mejorado con una legislación. Quizás lo saludable hubiese sido de que se incorpore el voto joven para las próximas elecciones. Yo creo que va a haber una importante participación juvenil. Me parece que con el paso de los años, incluso tal cual lo vimos en las otras provincias y a nivel nacional, ese número va a ir creciendo todavía más. Me parece que también es el momento de que como sociedad nos concienticemos al respecto, porque tenemos cada 2 años un instrumento elemental de la vida ciudadana, que ciudadanos somos todos, todo el tiempo, en todos los lugares, en cada acción que tenemos, pero qué importante es la ciudadanía cuando se trata del derecho al voto. ¿Cuánto nos costó poder garantizar el derecho al voto?